Israel Covarrubias, bienvenido. Otra Jorge, emisión de Zorros y Erizos. ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto pues aquí volver a estar acá. con información eh, pues muy candente. El tema de Donald Trump del fin de semana, el atentado contra Donald Trump, todas las implicaciones alrededor de este personaje que, ¿qué dirías? ¿Erizo? ¿Es un erizo Donald Trump? ¿O es un zorro? Pues a mí me parece que es un erizo, Ujú. ¿no? A diferencia de otros líderes populistas, ¿no? Sí, Globalmente dicho, el caso de Donald Trump sí es alguien que tiene pocas ideas. sí. Yo no sé si las tenga claras, pero son pocas ideas, Pero esta idea grande de pero América, ¿no? es Dentro de su populismo de derecha. insistente, ¿no? Con Sí, una terquedad sí, inaudita sí, sí, y sí. va, y va, y va, y de ahí no se mueve, ¿no? Entonces yo creo que él sí es un erizo a todas luces. Pues un erizo con mucha suerte, porque este fin de semana, pues digo, ya todo el mundo sabe, fue una información que además reveló, bueno, no reveló, esto ya lo sabíamos, por supuesto, pero confirmó, digamos, siempre que pasan estas cosas, me llama mucho la atención cómo se confirma cada vez más el uso de las redes sociales y cómo una noticia de esta naturaleza inunda en cuestión Ujú, de minutos, ya ni siquiera es un asunto de horas, es cuestión de minutos cuando ya tienes ni siquiera una cobertura de medios, tienes una cobertura de redes sociales donde estás viendo videos y hay que estar navegando entre noticias falsas, ¿no? ujú. Entre los videos si son reales o no son reales. Fue una locura este sábado cuando atentan contra Donald Trump en donde, pues, por un movimiento le salva la vida, un movimiento que hace en su meeting y no logra impactar los tiros o el tiro del hombre que le dispara y que, pues, posteriormente es ejecutado por el servicio secreto. Pero un atentado que catapulta a Donald Trump básicamente a la antesala de la Casa Blanca. No sé si estés de acuerdo. Me parece que es un personaje que ya llevaba una ventaja importante frente a un disminuido Joe Biden, pero que este atentado y lo que implicó en términos simbólicos, las imágenes que se derivaron de este atentado, esta imagen famosísima que ya se hizo a estas alturas un clásico contemporáneo de América, en donde está Donald Trump ensangrentado, levantando el puño, con el servicio secreto tratando de protegerlo, la bandera norteamericana en la parte de atrás, los colores que son básicamente los colores de los Estados Unidos. Es decir, un simbolismo que pone a Donald Trump prácticamente ya, como diría en su momento Claudia Sheinbaum en México, una elección de trámite. Ujú. Vamos a ver qué hacen los demócratas, pero me da la impresión de que ya no tienen mucho que hacer, ¿no? Pues sí, mira, a mí me parece que no solo lo pone en la antesala, sino le deja pues la mesa servida completamente, porque de algún modo confirma su credo, Sí, ¿no? Esto que me preguntabas hace un momento, ¿es un sí, sí, zorro, un sí. erizo? Es un erizo, lo confirma completamente, ¿no? Y esta imagen que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Con el puño en Ujú, ujú. alto, ensangrentado, arropado por el servicio secreto, etcétera, pues al final del día se vuelve un icono, Ujú, ¿sí? Es ujú, decir, es una idea, imagen de lo que es, me parece a mí, el futuro de la democracia en Estados Unidos, ¿no? ujú, ujú. Es decir, una dislocación por las razones que se quiera ver, si fue un atentado, si no fue un atentado, Sí, 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 que que eso es aparece parte de... Sí, generalmente, claro, ¿no? claro, Las claro. teorías de la Las teorías conspiración, conspirativas, claro. todo eso. Pero mientras son peras o manzanas, la imagen que se Sí. queda de ese día hoy parece que va a ser eh, la imagen que van a llevar en las La playeras, punta de lanza de su campaña. ¿no? Sí. Pósters, souvenirs, Ujú, etcétera, etcétera. Y de algún modo, repito, confirma que Trump parecía entonces que estaba en buen camino ujú, nuevamente, ¿no? ujú, Y evidentemente esto también tiene que ver con que, bueno, Biden no solo está disminuido, sino ha sido muy errática ujú, ujú. la manera en cómo se ha colocado frente a un tiburón como lo es Ujú, Trump, ujú. ¿no?
sea por problemas de salud, sea por sus propios redactores de Sí, discurso, sí, sí. sea por el propio Partido Demócrata, lo que tú quieras, pero a mí me parece que Biden no solo es el problema de su envejecimiento, Ujú, sino el problema de que pareciera que es alguien que está un tanto harto de estar ujú, ahí enfrente, digamos, de los reflectores, ¿no? ujú. Pareciera que es un cansancio ya de yo ya me quiero ir a mi casa, muchas Sí, gracias por sí, todo, sí. etcétera. Y en cambio Trump se vuelve un personaje hasta revitalizado, es Sí, decir, le da aire nuevo, sí. ¿no? Una fuerza que era poco esperable, Ujú, es decir, lo esperable era que iba a ser una campaña muy agresiva la de ujú, Trump, ujú, iba a seguir con sus bravuconadas, con sus escupitajos, ujú. etcétera, etcétera. Pero acá me parece que ya está el terreno completamente abonado para pensar que hay un regreso en próximo noviembre Ujú. de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en un momento en términos de contexto global donde pareciera que los que están en el poder son no solo hombres fuertes, sino con este tipo de peculiaridades a Sí, la Trump, es sí, decir, sí, sí, sí. personajes que no están siguiendo el guión de la Ujú, democracia, ¿no? ujú, Al ujú, contrario, ¿no? Están siguiendo, se inventan un guión ujú. contrademocrático, pero que es fascinante para poblaciones que de algún modo están cautivadas por esa fuerza Sí, simbólica y también esa suerte como de vigor sí, físico que en esta imagen expresa Trump. sí, es todo lo contrario al pacifista, digamos, al mandatario, al estadista que busca la paz. Aquí estamos hablando de personajes que más bien están en pie de lucha, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Donald Trump reaparece después del atentado en la convención republicana, asume básicamente ya la candidatura. Y pues va en fórmula con un personaje también que conocemos muy bien en México por sus comentarios hacia el país, hacia, en este caso, hacia la migración, muchos migrantes desde México. Un personaje de apellido Vance, que ya había hecho campaña precisamente a partir de eh, pues una retórica racista, ¿no? Ujú, Y que en este caso regresa con Donald Trump como parte de su fórmula a la presidencia, es el candidato a la vicepresidencia, y pues no se augura nada bueno, digamos, para la próxima administración, para Claudia Sheinbaum y su equipo, en este caso para Juan Ramón de la Fuente, que va a ser el secretario de ujú, Relaciones Exteriores. Viene el tema de la negociación del TEMEC, que en su momento el propio Donald Trump quiso revisar el ujú. Tratado de Libre Comercio. Eh, entonces, me parece que eso lo podemos enlazar con lo que viene para la nueva administración, el tema de Estados Unidos, que no es cosa menor. Es decir, lo que viene para la administración de Claudia Sheinbaum con un Donald Trump muy cargado de una retórica antimexicana que va a explotar, por supuesto, en la campaña y que siendo ya en la presidencia, que es lo más probable, digamos, que ocurra, pues va a ser muy complejo lidiar con él. ¿Cómo lo ves? Pues mira, a mí me parece que sí se complica de inicio la relación bilateral, Ujú. hipotéticamente en caso de que llegue Trump Sí, y sí. avanza a la presidencia, ¿no? Digamos, de Estados Unidos en noviembre, por varias razones, porque es regresar a 2015 precisamente, ¿no? Sí, En el primer turno electoral donde Trump llegó a la presidencia, justo a esta retórica de los bad hombres, ¿no? sí, 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 Que era sí. una retórica que producía mucha hilaridad, pero fue muy efectiva a la hora de capturar el voto, ¿Cómo se le ¿no? impuso, por ejemplo, al gobierno de Peña Nieto? Es decir, siendo todavía candidato, Sí, le dan ¿te acuerdas aquel sí, por recibimiento que le da de supuesto. jefe de Estado Sí, sí, prácticamente y sí, que fue sí. muy criticado, en donde Luis Videgaray tiene que asumir ahí las consecuencias, hay un cambio en el gabinete, etcétera, pero es un personaje que se impuso al gobierno de Peña Nieto y de alguna forma logra también imponerse, aunque hay un duelo de retóricas ahí con el presidente López Obrador,
pero es un personaje que logra imponerse mucho. Sí, pero quizá como se comentó, me parecería que hoy es un problema recargado, Sí, ¿no? ¿Por sí, qué? sí. Porque primero Claudia Sheinbaum no tiene, digamos, la retórica que tiene Andrés Sí, Manuel, ¿no? Incluso con su nacionalismo sí, sí, sí. pasado de moda, pero que funciona adecuadamente frente a la propia retórica de Trump, con su nativismo, Sí, sí. digamos, radicalizado. Acá me parece que Juan Ramón de la Fuente, siendo él un político de alta política, Ujú, ujú. va a tener que ensuciarse las manos en términos de ver qué tipo de relación y sobre todo en qué van a priorizar la relación bilateral México-Estados Unidos, porque sin duda el tema migratorio va a regresar otra vez, va a ser todavía más complicado de lo que ha sido durante esta administración, con todo lo que, digamos, ha dejado como olas Sí, expansivas, ¿no? sí, La sí, sí. crisis migratoria que Sí. tenemos dentro, ¿no? Internamente en el país, etcétera. Pero por otro lado también el tema del trasiego de drogas, Tema de seguridad, ¿sí? claro. Que eso va a estar ahí presente y porque además coincide con que es uno de los grandes adeudos de la actual Ujú, administración. ujú, Y por otro lado, pues sí, el intercambio asimétrico en la relación comercial México-Estados Unidos. ujú, ujú. Eso me parece que va a ser también una punta de lanza, ¿no? Ahora, aquí habría que ver en qué medida, por ejemplo, el hecho de haber decidido que nombrar a Marcelo Ebrard como secretario de Ujú, Economía, al menos en la parte de la renegociación o de algunos capítulos del Tratado de Libre ujú. Comercio y de la relación comercial bilateral, van a pasar por el escritorio de Marcelo Sí, y no necesariamente de Juan Ramón de la Fuente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Siendo Marcelo precisamente el secretario de Relaciones Exteriores de Andrés Ujú, Manuel, ujú. el que logró de algún modo, eh, no, si bien no neutralizar, por lo menos parametrizar Sí. a cierto Equilibrar punto, un poco, equilibrar ¿no? un poco La la relación relación, sí. con Trump y que Trae el pareció, pulso, ¿no? digamos, trae el pulso de un Donald Trump. Entonces, ahí me parece que Claudia la va a tener muy complicada Sí. y va a depender mucho, incluso yo creo que ciertas decisiones en política interna, Ujú. a partir de cómo estén trabajando esta relación bilateral con los norteamericanos, si es que Trump llega a la presidencia, y más con esta retórica de su compañero de fórmula, ¿no? Que Sí, que es va a presionar aún mucho. más agresiva que la del propio Trump. Sí, y sobre todo que va a estar, es una relación que se va a dar, si bien evidentemente en el tema comercial, pues es una Mm, relación de revisión del TEMEC, que de alguna manera, pues no hay más que revisar algunos puntos, seguramente de las fricciones que ya se dieron en este sexenio con el tema del maíz, con el mm. tema energético, etcétera. Seguramente van a salir a relucir los intereses de las empresas norteamericanas. En fin, es lo que viene cada vez que hay unas revisiones de esta naturaleza. Pero me parece que esta nueva administración, en el caso hipotético de que llegue Donald Trump, que es muy probable que eso suceda, eh, la relación con México va a ser más invasiva, digamos, en política interna. Sí. Es decir, esta fórmula con Vance, en donde hay una retórica ya de México tiene que poner orden dentro de sus fronteras porque eso nos afecta a nosotros, el desorden que México tiene. Me parece que esa retórica va a crecer y va a presionar no solamente en su política exterior, sino va a presionar mucho en la política interior de México. Sí, porque Y ese va a mira, ser un gran problema. cambia mucho, me parece, el tablero, aunque todavía hay que esperar a fin de año, pero me parece que cambia mucho el tablero porque piensa, por ejemplo, en el nombramiento que hizo Claudia de su secretario de Agricultura, Ujú, ujú. ¿no? Verdeguer, ¿no? Sí, 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 Julio sí. Verdeguer, creo que se apellida así, ¿no? Este, que inmediatamente después del nombramiento lanzó en una Sí, conferencia ahí, una entrevista banquetera, que ya no se iba a permitir el maíz sí, transgénico, sí. que iba a reestructurarse precisamente, ¿no? Que ha sido uno de los grandes temas Eh, de fricción, digamos, en es la que relación. yo estoy pensando en eso, ¿no? Ujú. Que al final ese tipo de proposiciones podrían quedarse como buenas Sí, intenciones frente a un nativismo sí, sí, sí.
que en muchos aspectos es innegociable, como el que ha manifestado Trump, Sí. y que hoy pareciera que no nada más se confirma, sino se amplía Sí. precisamente en la medida del personaje que está en la fórmula. Es un personaje que incluso si las cosas se dan como estamos Mm, previendo que sucedan, es un personaje que puede resultar intrascendente sí, en el gabinete. Es sí, decir, toda esa labor la asumiría sin duda la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard a sí. la cabeza, y la Secretaría de Agricultura en esas condiciones sería totalmente intrascendente. Pues perdería, digamos, liderazgo, perdería relevancia, Ujú. perdería capacidad, Sí, digamos, sí, sí, sí. en términos de tomar Sí, decisiones, sí, ¿no? sí, sí. Y en última instancia le delegas a un político profesional, Ujú, ¿no? ujú, Y que conoce muy bien la relación ujú, bilateral, como es Marcelo Ebrard, ujú. pues el peso de llevar a buen término, Sí, a buen sí, 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 sí. terreno, la relación México-Estados Sí, Unidos. porque vas a tener que jugar mucho al juego de qué quieres, qué te puedo dar, pero también qué me vas a ofrecer también tú a mí. Es decir, el tema de la negociación en Sí. relación exterior va a ser muy importante. Y México, me parece que con el tema migratorio y con el tema de seguridad tiene un buen instrumento de negociación. Para eso tiene que poner orden de manera Sí. interna. Es decir, su tema de seguridad es un desastre. Van a tener que tomar en serio, ahora sí, una agenda de seguridad que cumpla a la vez esta idea de pacificación con esta estrategia de ubicación y detección Ujú, de personajes que están generando violencia, etcétera, ujú, etcétera, ujú. y que pueda equilibrar esa agenda, pero que al mismo tiempo pueda dar resultados frente al norteamericano que está exigiendo, y que puede ser una moneda de cambio para negociaciones de tipo comercial, por ejemplo. Entonces, me parece que sí va a ser un juego de ajedrez interesante, diferente a cómo ocurrió en este sexenio, donde pues evidentemente la disminución de Biden, Ujú, ¿no? ujú, En la presidencia frente a una retórica muy callejera del presidente López Obrador, ujú. ¿no? Que con propaganda equilibraba de alguna manera, ya en las negociaciones por debajo o ya en las oficinas. Quizás se daban otro tipo de acuerdos que no llegamos a conocer. Digo, se la pasaban aquí los funcionarios norteamericanos, ¿no? Eso te habla de cómo López Obrador pues, los volvía locos, porque Sí. cada semana, cada 15 días estaban en Ujú. Palacio Nacional los funcionarios, y López Obrador mantenía esa retórica de amistad, negociación, acuerdos, pero al mismo tiempo una retórica de no vamos a hacer lo que ellos quieren, en fin, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que eso puede cambiar con Donald Trump. Me parece que las condiciones van a cambiar mucho, y ahí tendría que poner orden en estos rubros: seguridad, Ujú. el tema migratorio y el tema también, el tema comercial. Es decir, cómo está visualizando México el tema comercial en un contexto, por ejemplo, de relocalización, Exacto. en donde también Exacto. necesitas el respaldo de los norteamericanos para que ciertas empresas lleguen a México, se Ujú, establezcan en ujú. México. Necesitas una relación cordial, ¿no? No puedes con relaciones ríspidas querer o esperar que empresas norteamericanas se instauren en México. El tema de los semiconductores, por ejemplo, es un tema Ujú. importante, pero que sí requiere como el aval y el apoyo de los propios norteamericanos. Entonces sí va a tener que poner orden en esas agendas Claudia Sheinbaum, y me parece que el tiempo está corriendo, está sobre reloj ya estas agendas. La grilla en estos casos ya no tiene sentido, digamos, ya Ujú. aquí sí tienen que poner a trabajar, Por supuesto. ¿no? Pero bueno, oye, pero pasemos a la grilla también, porque la grilla sigue estando ahí, y en este caso está muy concentrada, me parece que en los partidos de oposición, que están rumiando la derrota, ¿no? Y están procesando lo que perdieron, están reestructurándose o están afianzándose de manera muy gandalla, como lo vemos con el Sí, PRI, por sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo me gustaría tu lectura? Primero, lo que está pasando en el PRI, que me parece más evidente que algo que no funciona se está tratando de instaurar en ese partido, que me parece que podría darle el puntillazo si logra el presidente de ese partido pues quedarse con la presidencia del instituto político por más tiempo,
Alito Moreno, Alejandro Moreno, hizo por ahí una maniobra para cambiar estatutos, para que la asamblea sea la que convoque. En fin, una serie de mecanismos ahí relacionados con el PRI que lo tienen en la antesala de una reelección más allá del 30, ¿no? Pues mira, a mí me parece que hay como varias aristas, vamos a poner así. La primera es que, pues, sin duda, y ya se ha comentado en muchos lados, ¿no? En las últimas semanas, es el hecho de que tanto PRI como PAN no están dispuestos a asumir los errores del pasado proceso electoral y mucho menos asumir no solo la derrota, porque eso es evidente, sino de que tienen que reorientarse no solo ideológicamente, sino también en términos tácticos. ¿Sí? Y lo primero que tendría que haber sucedido era que, por un lado, Alejandro Moreno y por otro lado, Marco Cortés, pues dieran sus renuncias y decir, aquí yo me voy, me bajo del barco, muchas gracias, adiós. Pero en el caso de Alejandro Moreno, que es el primero que tocas, pues parece que es en realidad lo contrario, ¿no? Es decir, yo me he encargado en los últimos años de seguir menguando el poco consenso y el poco poder territorial que todavía le queda al PRI. Y me voy a encargar probablemente de seguir abaratándolo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que es evidente que la intentona de Alito pues, es construir una suerte de partido personal, porque pareciera que lo que están leyendo es que hoy en el sistema político mexicano los que mejor salen, digamos, en los turnos electorales son los partidos personales, ¿no? Digo, Morena pareciera que es como el ejemplo o el modelo a seguir en ese sentido, ¿no? Pero tienes al Verde, tienes al Movimiento Ciudadano, tienes al PT. Que al final, es decir, partidos que gravitan en torno a una figura muy, muy fuerte, inflexible, pero que es la que logra de algún modo aglutinar intereses divergentes, si quieres verlo así, ¿no? Acá en el caso del PRI, a mí me parece que es evidentemente, ¿no?, una manera de mantener, digamos, mantenerse no solo en el tintero o en la vitrina política por parte de Alito, sino también a mí me parece que tiene que ver que con ello tienes una garantía, no solo, repito, de estar en la vitrina política, sino también hasta de impunidad, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque los partidos políticos en México significan siempre mucho dinero para quienes los tutelan, es decir, para los líderes y para los comités, ¿no?, ejecutivos, ¿no? Significan mucho dinero no solo por las partidas que el INE les otorga, ¿no?, sino también porque entra mucho dinero, ¿no?, que no es registrado y no es fiscalizado, ¿no? Y la negociación con los gobiernos para vender una los iniciativa. puestos, ¿no? Incluso los escaños, las cuotas en las cámaras. O sea, eso al final no es una cuestión de pagar lealtad política. Ahí se paga la inversión de muchos que metieron mucho dinero. Mucho dinero, claro. Fíjate, en algún momento un diputado federal a mí alguna vez me dijo, del Partido Verde, si usted quiere ser diputado federal del Partido Verde, júntese 15 millones de pesos, porque eso es lo que cuesta un escaño. Eso me lo dijo hace muchos años. No, pues ya subió. A estas alturas ya anda y yo ingenuamente le preguntaba, ¿y recuperas esa inversión? Y entonces él, un poco cínicamente me respondía, ay, doctor, pues si no se recupera, uno no va a invertir eso, ¿no? Y se recupera con creces. Quiero decir, a mí me parece que en el caso de Alito tiene que ver con ello, ¿no? La manera en cómo puede todavía exprimir recursos, garantizar una cierta impunidad en función del estatus político que va a tener, ¿no? Y por otro lado, me parece que pues, se queda prácticamente ya con un partido político que al paso que va, probablemente en 6 años pueda pasarle lo mismo que le pasó esta vez al PRD. O sea, que desaparezca, ¿no? Ese me parece esa sería la gran incógnita, ¿no? Es decir, es una gran incógnita, porque es interesante lo que planteas, porque me parece que es un planteamiento interesante en el sentido de que puede convertirse en una marca
que prevalezca como un partido pequeño, como un partido satélite. Ok. Ahora, tomando en cuenta el prestigio o el desprestigio del PRI, ¿le alcanza para mantenerse como un partido pequeño, como un partido satélite? Esa yo creo que es la gran pregunta, Sí, que solo el tiempo la va a resolver, ¿no? pero a mí me Pero parece en lo que esto ocurre, Ujú. es un gran negocio. Digo, es un gran negocio y bueno, al final veremos ahora, sobre todo el próximo año, yo creo que no nos alcanzará a ver, pero el próximo año, con algunas de las facciones que se salieron del propio PRI, ¿no? Pero que todavía tienen vínculos muy fuertes, con cierta militancia priista en ciertas zonas del país. Sí. ¿Cómo es que se va a dar justo esas interacciones de negociación, de apoyo, no apoyo, ¿no? Porque bueno, Alito tampoco es que las tenga consigo todas, Sí, ¿no? sí, Es sí, decir, es un personaje que también es muy odiado en medios de comunicación, en redes sociales, ¿no? Porque es un pequeño déspota, ¿no? Es maleducado, es bravucón, ¿no? O sea, si le haces una pregunta incómoda, poco falta para que te agarre a golpes, Es un ¿no? porro, ¿no? Es que ese es el punto, ¿no? A mí me parece que ahí es donde está el punto de, bueno, es evidente quienes lo están apoyando dentro del PRI han sido beneficiados por él en muchos sentidos, ¿no? Pero yo sí creería que es un partido que ha ido menguando y que evidentemente yo no sabría si nada más se quedaría como un partido minoritario, probablemente lo mantengan así. Pero sinceramente lo que mejor le podría pasar a él y al sistema político pues es que desaparezca, ¿no? O sea, quiero decir, no es una Sí. cosa de recibo de esta elección, sino es que es necesario que desaparezca un partido como el PRI, si no en realidad en este país no vamos a tener nunca la posibilidad de construir un nuevo sistema político, Oye, ¿no? Israel, ¿y no estaríamos o no estamos ante la paradoja de que la prevalencia del PRI dependa de lo que pase con Morena? Es decir, Morena, lo hemos discutido, es un movimiento político, no se ha consolidado como partido. Creo que tiene la misma característica que tuvo el PRD, que eran facciones Sí. dentro. Es decir, todos los partidos siempre hay facciones, etcétera, pero me parece que están muy marcadas dentro del PRD o están muy marcadas en la izquierda mexicana. Morena es un movimiento político que cohesiona hasta este momento López Obrador. Si Claudia Sheinbaum, con todos los problemas que va a tener en el gobierno, que mencionábamos hace un momento, el tema de la política exterior, la relación con Estados Unidos, con Donald Trump, en caso de que sea el presidente de los Estados Unidos en los próximos años, en fin, si ese movimiento no logra mantener la cohesión y se desmorona, no fortalece ese desmoronamiento, ese hipotético desmoronamiento a un partido como el PRI, porque finalmente el PRI es un partido que ha mandado a muchos de sus cuadros a Morena, ¿no? Porque sabemos que en las regiones, sobre todo en los estados del país, en donde hay regiones pues muy caciquiles, en donde hay personajes que en función de intereses muy, muy particulares de esa región, pues van a hacer su comportamiento político. Entonces, lo mismo les da apoyar en un momento determinado al PRI, como les dio en este momento apoyar a Morena, pero si en su momento Morena no les convence y regresan al PRI, no estamos frente a esa paradoja de que la fortaleza o la debilidad del futuro del PRI dependa de si se consolida Morena como un partido político o se desmorona por la lucha interna ya sin López Obrador. Pues mira, a mí me parece que Morena pues es un partido que se está volviendo, ¿no? Un partido evidentemente hegemónico, ¿no? Pero en gran medida no es por su actuación, sino también por el sistema político y el sistema de partidos que tenemos, ¿no? Esta migración, no sé qué tan masiva sea, pero la migración del PRI a Morena pues sí es evidente, ¿no? Pero tiene que ver con un cálculo de transformismo electorero, ¿no? Y de, digamos, oportunismo, ¿no? Político de poder decir, bueno, estos me ofrecen por lo menos un pequeño puesto, me voy con ellos, ¿no? A diferencia de lo que me podían haber ofrecido acá en el PRI. A mí me parece, no sé si sea una paradoja, lo que sí es que es un partido Morena que se puede volver, y a lo mejor ahí estaría en realidad la paradoja de si se institucionaliza plenamente o no, un partido atrapa todo,
¿no? Ujú, Es ujú, decir, ujú, un partido que en torno al cual gravita precisamente todo el ujú. sistema político y que yo creo la etiqueta de partido hegemónico le quedaría incluso corta, ¿no? Es un Porque partido es, totalmente instrumental, porque es un ¿no? partido que absorbe, o Ujú, sea, es decir, no tienes una línea ideológica, ujú, digamos, rígida, ujú, sino que vas absorbiendo, ¿no? Un poco los desmoronamientos de los demás partidos, ¿no? Y que en torno a ello, paradójicamente, se garantice la estabilidad del sistema político mexicano. Una vez que este partido hegemónico, que hoy es objetado y criticado ujú, a más no poder, ujú. empieza a lo mejor de manera centrípeta o centrífuga, manifestando, ¿no?, sus Sí, 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 sí. contradicciones internas por Ujú, las distintas facciones, secciones y grupúsculos que lo componen, pues en realidad el efecto de esa inestabilidad a quien afecta no es nada más al sistema de partidos, afecta al sistema político como ujú, tal, ujú. ¿no? Entonces es ahí donde a lo mejor en un reflujo podría pensarse que el PRI en realidad podría quedar fuera, digamos, Ujú, ¿no? de ese De esa movimiento. distribución, Sí. llamémosle, de pivotes, ¿no? De estabilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, es que pensar que el sistema político mexicano es un sistema donde, digamos, multipartidista Sí. y que eso garantiza cierto pluralismo político, etcétera, etcétera, a mí me parece que lo único que ha hecho es fragmentar de algún modo Ujú, a las oposiciones ujú. frente a este partido movimiento Sí, que sí, de sí, algún sí. modo está absorbiendo por aquí y por allá, ¿no? Y hace alianzas estratégicas, como bien señalas, ¿no? Ujú, Sea con el PRI, sea con el Verde, con Movimiento Ciudadano, con el PT, etcétera, etcétera. Es decir, alianzas que hace 20 años en el sistema político mexicano podríamos haber pensado que ujú, jamás ujú, iban a tener lugar, ¿no? ujú, Entonces, acá yo creería que el PRI iba a ser un poco ujú, lo que hicieron con el PRD, ¿no? ujú. De, bueno, vamos a fundar otro partido con Pues sí, lo con que lo que queda. quedó. Pero bueno, es evidente, el PRD perdió el registro, es decir, Sí, 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 desapareció como sí, sí. partido, ¿no? Pareciera que en México el problema es ese, que Ujú, los partidos tienden a no moverse ujú, y son estáticos, tienden más bien a la petrificación ujú, en vez de a la redefinición de sus propios contenidos, ¿no? En nuestro país es difícil en la edad contemporánea que observemos partidos que cambien de nombre, de siglas, ujú, ¿sabes? ujú. Esto es Sí, sí, sintomático sí. Yo creo que Movimiento Ciudadano es el único que lo ha ¿no? hecho en De varios momentos, esta ¿no? suerte como de fascinación por la inmovilidad, Sí, ¿no? De los partidos políticos, ¿no? sí, sí, sí. Acá el PRI se esperaba que refundara algo distinto, parece que no, en realidad si le sale bien el cálculo al hito de aquí al Ujú. 2030, él está pensando que, bueno, al menos hasta 2030 hay PRI. Hay PRI Al menos, y aunque sea hay, sí, minoritario, sí, sí, sigue sí, teniendo el membrete, ¿no? sí. A diferencia quizá del Partido de Acción Nacional, que Sí, que es lo es que un te iba a caso preguntar, distinto, que es ¿no? un caso distinto y que está en un contexto en el que hay hay una especie de transición de liderazgo que tratan de manejarlo de manera aterciopelada Ujú, y que en eso están, porque hay voces que están tratando pues, de que esa transición no sea de un grupo de poder a otro, sino que ujú, sea un proceso abierto y lo que estaría buscando Marco Cortés y el grupo, digamos, que estaría tratando de recibir el mando, que sí. es el grupo de los capitalinos de Jorge Romero, Ujú. están en ese proceso de si es una transición aterciopelada o si se abre, digamos, a los otros grupos, a los demás, a los que están pidiendo que sea un proceso más abierto y más democrático. En eso está el PAN. Ujú. A mí me parece que es distinto al PRI, sí, Ujú. evidentemente, pero el problema con el PAN es que ha tenido pésimos dirigentes, Sí, ¿no? sí, No sí, nada sí, más sí. es Marco Cortés, sino los antecesores también han Sí, sido sí, sí. pésimos, ¿no? Sí.
Y el problema no es que sean pésimos, el problema es que tampoco hacen mea culpa, ¿no? O sea, Ujú, están convencidos de que, bueno, no pasó nada, ¿no? Seguimos ujú. siendo una fuerza política importantísima. Si uno va atendiendo, ¿no? La votación al PAN y al PRI de 2000 a 2024, la caída es estrepitosa Que en términos, los ¿no? corrompió el poder, ¿no? Es decir, de haber llegado al poder, Eh, los... a mí me parece que son dos fenómenos. Ujú, Uno es que tienes élites de ujú, partido ujú, que ya no nada más son autorreferenciales, eso ya es evidente, sino que operan, como se dice en el argot de la ciencia política, como cadeneros, ujú, ¿sí? ujú. Como gatekeepers, ¿no? Sí, Es sí, sí, decir, sí. la élite de partido es la que decide quién entra y quién no entra, Ujú, ¿no? En términos de los distintos grupos que componen ujú. las militancias, ¿no? Los afiliados, los grupos de poder Sí, sí, dentro sí, de los sí. partidos, Y ¿no? las reglas democráticas internas, digamos. Entonces, estos cadeneros en realidad tienen, digamos, un interés en términos de pensar la política como mercado político. Ujú, No la piensan en términos de un interés común, del bien común, ujú, ujú. de la democracia. No, Sí, no, sí, sí, no. sí. Ellos lo piensan en términos de mercado Claro. político, porque ellos, para ellos la política es un mercado. Y debe haber ganancia, si no, No no nada más funciona. negocio Ujú, y ganancia, sino también transacciones de ujú, diverso tipo, ¿no? Porque al final la política es una fuente de riqueza para estas élites de ujú, partido, ¿no? ujú, Y no porque muchas de estas élites, por eso son élites en gran medida, no provengan o hayan heredado precisamente ese estatuto elitario, ujú, ¿no? ujú, Acá me parece que esta transferencia del PAN que quieren hacer al grupo del panismo, vamos a ponerlo así, de la alcaldía Benito Juárez. ujú, ujú. Digo, es el panismo de la Ciudad de México, Sí, pero pero hay un corredor, ¿no? Que es es Benito un Juárez, Miguel Hidalgo, sí, Álvaro Obregón, Álvaro Obregón, ¿no? claro. Sí, 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 pero es decir, no es el panismo que empujó en su momento a Castillo Peraza. Ujú, ¿Me ujú, explico? ujú. Es un panismo distinto, O ¿no? el Porque panismo del norte, digamos, no es el con panismo de liderazgos, Chihuahua, claro, de San Luis ¿no? Potosí, Chihuahua, El propio Baja de Baja California, California, Sinaloa, claro. Nuevo León, el propio Sí, sí, sí. guanajuatense, Sí, sí, etcétera. sí. Es decir, es un panismo chilango, Sí. ¿sí? Pero que muestra justo, ahí sí lo que hay es un recambio en términos de generación, es Ujú, decir, de ujú, edades, ujú, ¿sí? ujú, Es decir, es la generación que se ha metido al juego político, al poder, ¿no? Prácticamente en la Ciudad de México, y que todos ellos al final son políticos por debajo de los 50 años, ujú. ¿sí? Eso podría en principio pensarse que es un cambio positivo Sí. porque es como la nueva generación de panistas que pueden relanzar al Ujú, partido, etcétera. Pero el problema con el panismo en la Ciudad de México es que también tiene en una parte importante, ¿no? Con Romero, por ejemplo, a la cabeza, pues que tiene una reputación muy negativa, ¿no? ujú, ujú. De Pues sí, hace varios sí, sí. lustros al día de hoy. Y eso es algo que aún sigue flotando en el ambiente, Ujú, ¿no? Pensar entonces que es la generación y es ese grupo o grupúsculo del PAN el que va a quedar a cargo del partido, es también, precisamente a mí me parece, pensar de que no van a tener mucha posibilidad, o eso ujú. sería mi lectura, Sí, para empujar una candidatura en las próximas elecciones, sí. ¿no? Con chance de ganar Sí, sí, realmente, claro, de poder real, no claro. sé, De una competitividad. presidencia, etcétera, porque eh, digo, es un panismo que no sea, que no tiene capacidad expansiva, Ujú, porque es muy, muy ujú, citadino, ujú, ujú, ¿sí? Y habría que preguntarnos, frente a estos panismos históricos ujú, de otras regiones del país, enraizados incluso cultural, ujú. confesionalmente, como por ejemplo, el panismo queretano, ¿no? Sí, sí, claro. Que al final parece que aquí está, bueno, no digo, el panismo queretano no es nada más Fernández de Ceballos Ujú, y ujú. Ricardo Anaya, ¿no? Pero es un panismo confesional también. Ver qué tanto esta, digamos, transferencia al panismo citadino, capitalino, puede relanzar esta capacidad de expansión, Puede ser porque ese es positivo el para el partido punto. en términos generales, claro, porque ahora lo vimos con una candidatura que aparentemente era una candidatura muy poderosa, que fue Mm, la de Taboada. sí,
Digo, poderosa en el sentido de que sí había una dinámica y una narrativa de una candidatura muy competitiva. Sí, Y que sí. incluso en los propios números que algunas encuestas, digo, ya sabemos el tema de las encuestas, pero bueno, se dio esta imagen de un personaje que sí era capaz y que estaba prácticamente en la antesala de arrebatarle la Ciudad de México a la izquierda tradicional. Y vimos el desastre, Ujú, ¿no? Con esa ujú, campaña, con sí. esa candidatura, en la elección del 2 de junio. Y eso, pues, deriva de lo que señalas, de un grupo en donde no está representado el panismo tradicional en el sentido de lo que representa en todo el país o en gran parte o en Ujú, partes ujú. importantes del país. Un panismo que pues se había convertido, así nace, como una oposición, ¿no? Una oposición radical dentro del pacifismo político en Sí, México, sí, sí, sí. con grandes figuras que en su momento se erigieron en el país como opción política, sobre todo frente al autoritarismo del PRI, etcétera. No lo ves en esta generación, ¿no? O sea, como señalas, es una generación que si bien ha hecho mucho trabajo al interior de sus estructuras, tanto así que tienen el control de ciertas estructuras, capaces de incluso hacerse del partido del Ujú. PAN nacional, no tienen el tamaño para representar a un panismo nacional capaz de ganar una presidencia de la República. A mí me parece que tiene que ver con que hay un cambio ahí importante, al menos en el PAN me parece que sí es muy, muy, muy claro, ¿no? De que llegó un panismo más pragmático, Sí, ¿no? sí, Menos sí, sí. ideológico, Sí, ¿no? sí, sí, Menos sí. confesional y más pragmático, Sí. ¿no? Hacer alianzas con quien te garantice llevar a buen puerto, digamos, una candidatura, una elección, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Y este panismo pragmático, al final, me parece que en muchas regiones del país no sé hasta dónde pueda cuajar, Guste, claro. porque yo sí creo que hay regiones en las cuales el panismo sigue siendo algo importante Sí, sí, desde el sí, punto sí. de vista cultural. Sí, sí, sí. Esto que estás contando, ¿no? Bueno, ser una oposición muy feroz, aunque no violenta, ¿no? Exacto. O sea, todas estas acciones Sí, de resistencia, ¿no? sí, sí. Pacífica, Pues los mira, el boicots, corredor industrial, es decir, ¿no? Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera, pues es una prueba de que hay un panismo muy fuerte. No obstante, por ejemplo, el caso de Guanajuato, no obstante del empeño que le puso el presidente de la República en Sí. golpear al gobernador, al fiscal, por un tema muy legítimo que era la Ujú. violencia que se, Sí, que sí, se ha sí. vivido en esos estados de Guanajuato, y ni aún así lograron hacer tambalear a ese panismo en esa zona. Ujú, ujú. Vemos el panismo en el norte, vemos el panismo en el caso de Chihuahua, en donde hay una alternancia entre PRI y PAN. Sí. A estas alturas el PRI está desdibujado, me parece que el panismo se va a seguir perpetuando en ese estado, con algunas excepciones, en Juárez, por ejemplo, en la Ujú. frontera, en donde Morena tiene control de esa ciudad, pero en términos generales son lugares o son zonas en donde el panismo sigue teniendo una fuerza Sí, importante. y yo no sé qué tanto este panismo pragmático pueda, digamos, congeniar, Sí, ¿no? ese es Con una exacto. cultura histórica, ¿no? Sí, 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 Que es sí. una cultura de, digo, en pocas palabras, ¿no? Poco menos, o poco Sí. más, no, sí, poco menos de un siglo, Ujú, ¿no? ujú. Que no se puede borrar, simplemente por un recambio generacional de Sí, decir, sí, bueno, sí, hay que sí. ser más pragmáticos porque si no, no podemos empujar más allá de lo que ya hemos empujado, ¿no? Ujú. Y creo yo que sus dos candidatos presidenciales previos que llegaron, ¿no? Fox y Calderón, pues en realidad abrevan de un panismo más tradicional. Sí, 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 Y sí. es un panismo en el cual sí se hace una convocatoria, una masiva, ¿no? Hay convicciones ciudadanas para Ujú. decir, bueno, hay que apoyar este tipo de candidaturas. Acá me parecería que esa es la gran pregunta o la gran duda, ¿no? Sí, 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 sí. Si con gente como Romero, Taboada, etcétera, es que pueden de algún modo lograr, si no lograron la Ciudad de México, Ujú, ¿cuál es la pretensión entonces de hacer ujú, ujú, digamos, ujú. pasaje, ¿no? Sí, sí, van a tener que hacer las alianzas hacia el panismo tradicional, Sí. ¿no? Hacia esas élites de poder locales que sigue teniendo el Partido Acción Nacional, Ujú.
en donde, digo, sabemos que el Partido de Acción Nacional no tiene un padrón como tal, no existe una militancia empadronada, pero Sí. hay un arraigo en en cierta clase social, en cierto élite en las sociedades, ciertas regiones, que sí responden ante liderazgos interesantes Ujú, y ujú. que se retraen ante liderazgos flojos, como ha sido en los casos recientes, ¿no? Desde el caso de Josefina Vázquez Mota, el propio caso de Xochitl Gálvez. Hubo panistas que no les gustaba tanto Xochitl Ujú, Gálvez. Me parece ujú, que Xochitl claro. Gálvez es un personaje que no le gustó mucho tampoco hacia adentro del PAN. Ujú. Pero, pero que esta generación va a tener que ser muy inteligente si realmente quiere convertirse en una opción política fuera de las delegaciones o de las alcaldías de la Ciudad de Ujú, México, que es donde han exacto, tenido éxito exacto. en algunas alcaldías, Ujú, ujú. pues van a tener que hacer una transición incluyente y ahí es donde va a estar el problema. Claro, no, a mí me parece que es ahí, o sea, no es hacia afuera, es justo hacia Es hacia adentro, ¿no? adentro. Hacia adentro de la militancia y de los simpatizantes Ujú. panistas. Y no nada más panistas, sino de aquellos que de algún modo se identifican, aunque sea mínimamente, con cierto todavía ideario, Sí, 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 sí. digámoslo, conservador, vamos a ponerle, Sí, porque sí, sí. sociedad mexicana no deja de ser una sociedad conservadora, ¿no? Pero que ha cambiado también en términos del conservadurismo al cual le apuesta, ¿no? Pero sí, a mí me parece que ese va a ser el gran desafío y veremos hacia dónde se va, ¿no? Si a esta suerte como de, eh, digamos, como de clausura Sí. hacia el centro del país Ujú, y ver qué pasa con ello, o bien si logran de algún modo romper ese cerco ujú. que el mismo panismo de la capital se ha autoimpuesto. Sí, pues sí. Eso lo vamos a ver muy pronto, porque ya están en puerta las elecciones Sí, internas, ¿no? En ambos partidos, sí, sí, tanto en sí. el PRI como en el PAN, y vamos a ver realmente de qué están hechos esas estructuras de esos partidos y esas élites que están tratando de perpetuarse Ujú. o de seguir con el poder. Pero bueno, ya lo discutiremos en otro momento. Por lo pronto, pues llegamos al final de esta conversación. Sigamos conversando. Nos vemos la próxima. La próxima.